Un día que no es un día de alegría, un día donde realmente no hay nada para festejar, un día en el cual Argentina ha hecho un acuerdo, un principio de acuerdo, con el Fondo Monetario Internacional y las lecturas que las habíamos elegido antes de conocer este acuerdo que fue dado a conocer ayer, viernes, sin embargo iluminan bastante la situación. Fueron todas lecturas sobre la soberanía, cuatro textos unidos por la palabra soberanía, un párrafo de Galeano, un párrafo de Michel Foucault, un párrafo de Eva Perón y el final de Juan Domingo Perón, que nos parece que tenían bastante coherencia argumental al hablar de la soberanía. Y para hablar del tema del fondo, cosa que no vamos a eludir, me parece que hay que empezar por lo primero, ¿no? La actitud criminal del gobierno de Mauricio Macri y de sus ministros. Recordemos que Mauricio Macri recibió un país que al fondo le debía $0, producto de las políticas de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Primero con el desendeudamiento de Néstor, donde le pagó completo, con Felisa Micheli de ministra en un enero, y le dijo chau. Y después, durante el gobierno de Cristina, profundizando esta situación y no permitiendo que el Fondo Monetario auditara, opinara, se metiera en las cuestiones de los argentinos, algo sobre lo cual voy a volver. Esa fue la situación que recibió Mauricio Macri. A ellos les gusta decir dato mata relato. Es curioso, ¿no?, que les guste tanto la palabra matar, que también la usan para sus expresiones públicas. Dato mata relato. Dato asegura la realidad, no mata nada en nuestro caso. Mauricio Macri recibió el país sin deberle un solo dólar al Fondo Monetario Internacional. También Mauricio Macri recibió un país desendeudado, sobre todo en moneda extranjera, no por casualidad ni por acto de la naturaleza, sino por las acciones de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner. Dato asegura la realidad. Y un ministro de Mauricio Macri tomaba whisky en televisión con un cartelito que decía nunca más al fondo, y lo mostraba sonriente. Bueno, con la misma sonrisa también produjeron el acto criminal de endeudar a la Argentina, no solamente con los fondos de inversión, sino nuevamente con el Fondo Monetario Internacional. De 0 a 44.000 millones de dólares en pocos días. El dato muestra la realidad nuevamente. Se le debía 0. Hoy se le debe 44.000 millones de dólares. ¿Para qué se usaron esos 44.000 millones de dólares? Lo explicó con su español confuso y con la papa en la boca Mauricio Macri, cuando dijo que ya no daban bonos y entonces tuvo que endeudarse. ¿Qué quiso decir? Que
la deuda que él había contraído con privados para permitirles hacer ganancias financieras que nunca en su vida, en su historia y en ningún lugar del mundo imaginaron, 80% con tasa de interés del Banco Central de la República Argentina, con el agravio a uno de los más grandes deportistas de nuestra historia para calificar al presidente del Banco Central, ya era insostenible. Y entonces esa deuda con particulares, para que Argentina le asegurara a ellos su ganancia, tomó la deuda con el fondo para que convirtieran sus ganancias en pesos en dólares, tasas del 80%. Y además, en un giro similar al que le hicieron a Grecia, convirtieron deuda que era mucho más sencillo renegociar en deuda muy difícil de renegociar. Grecia le debía a bancos y el Fondo Monetario le dio un préstamo para que Grecia le pague a los bancos y le deba al fondo. Claro, como Grecia es parte del fondo, tiene que cumplir en teoría con sus supuestos pares, algo imposible. La misma operación ya había tenido origen cuando se creó el Club de París, cuando un gobierno ilegal, ilegítimo, la Revolución Fusiladora, convirtió deuda comercial en deuda en países a través de la creación del Club de París para el caso argentino. Esta es la larga historia. Bueno, nuevamente Macri produjo el mismo efecto. La deuda con particulares se convirtió en deuda con una institución, de la cual Argentina forma parte. Esa es la trampa institucional que generó Mauricio Macri y en la cual participó a sabiendas el Fondo Monetario Internacional. Participó a sabiendas. Además de la certera expresión que usó Cristina Fernández de Kirchner hace pocos días, cuando habló de que el Fondo Monetario Internacional financió golpes judiciales. Además de eso, esta trampa institucional que llevó adelante Mauricio Macri con la complicidad del Fondo Monetario Internacional. Un fondo que pretende exigirle a Alberto Fernández proyecciones, planes, datos, cuestiones supuestamente técnicas de una altísima precisión para avanzar en un acuerdo. Preguntémonos qué precisión, qué proyecciones, qué datos le solicitaron a Mauricio Macri para otorgarle 44.000 millones de dólares, con un tiempo de repago en el cual era fáctica e históricamente imposible que se pudiera pagar. Ahí tenés un ejemplo claro de la doble vara. No había y no hay ninguna forma, ninguna proyección, ningún escenario en el cual Argentina pudiera cumplir con lo que firmó el Fondo Monetario con Macri. Ese es otro dato que, como diría Pingüi, desenmascara el relato.
una querida oyente que está en este momento compartiendo. No hay nada que festejar. Y Carlos Heller nos dijo, no hay nada que festejar. Sin embargo, es la primera vez que en un acuerdo con el fondo no aparecen las famosas reformas estructurales. El especialista, estudioso, pero también que trabajó mucho en la práctica, incluso en Ecuador, Alejandro Olmos, decía ayer un poco de tranquilidad en lo inmediato. Ricardo Aroskin, una cabeza brillante, alguien que conoce, analiza y trabaja estos temas, dijo, el acuerdo es cumplible en el corto plazo, pero no a la larga. Impagable. Claro, quien tiene en su espalda toda esta enorme responsabilidad, usó una frase dramática. El presidente de la Nación dijo, teníamos la espada de Damocles sobre la cabeza. Muy cierto. Axel Kicillof dijo, se evitará una verdadera catástrofe en lo inmediato. Todas frases, expresiones, pensamientos que se pueden compartir. A ciencia cierta, para opinar en este tema, hace falta conocer la famosa letra chica, compartiendo aún las expresiones que recién recorríamos. Pero también es necesario recordar algunos extremos imprescindibles para evaluar los tiempos que vienen. No hay nada para festejar, no podemos de un día para otro borrar lo que venimos diciendo hace tanto tiempo. Extremos y situaciones que va a ser imprescindible tener en cuenta en los 2 años que vienen para sostener la situación de la República Argentina. Primero, aún se está a tiempo de recurrir a los tribunales internacionales para revisar lo actuado entre el Fondo Monetario y el gobierno de Mauricio Macri. Esta forma de principio de acuerdo en el cual se van haciendo desembolsos donde el fondo le paga al fondo no implica una reestructuración de toda la deuda. Entonces, ahí me parece que hay una posibilidad de recurrir a los tribunales internacionales para que se evalúe lo que hizo Macri con el fondo. Porque nosotros nunca planteamos que había que levantarse de la mesa o romper la negociación o irse del fondo. Lo que planteamos siempre es que hay que seguir negociando con los intereses del pueblo argentino y de la patria como premisas fundamentales. Segundo, dijimos en aquella hermosa plaza del 17 de octubre que convocó ese faro que es Sebe de Bonafini y las Madres de Plaza de Mayo, no al FMI, que no se le puede pagar al FMI con el hambre del pueblo ni con el desarrollo de la patria. Y para que esto no sean solo palabras, creo que es necesario encontrar un mecanismo material y concreto de que paguen los que se beneficiaron con el crimen de Macri. No estoy de acuerdo cuando se dice que Argentina tiene que crecer para pagar, porque esto sería muy injusto con los que menos tienen. Sería muy injusto con los más perjudicados por las políticas de Macri, que van desde los sectores más vulnerables hasta el empresariado nacional. El daño que hizo Macri y el Fondo Monetario de la Argentina solo cuidó a Macri y a sus amigos. Las empresas nacionales, los comerciantes, las y los profesionales, las y los trabajadores, los sectores más vulnerables, los jubilados, las niñas, los niños, no tienen por qué pagar a partir del crecimiento de Argentina al fondo. Creo que es posible encontrar un mecanismo
mediante el cual aquellos que fugaron 88.000 millones de dólares, que no son muchos, esto no es una cuestión contra la clase media, contra los empresarios o contra los comerciantes, es contra los fugadores. Ni siquiera es contra, es que aporten parte de lo que se llevaron a partir de esas políticas ruinosas para 44 millones de personas. Entonces no puede pagar el hambre del pueblo, el desarrollo de la patria, ni siquiera el crecimiento de nuestra economía, el desastre que hizo Macri y el Fondo Monetario. Yo me pregunto, ¿quién es el Fondo Monetario Internacional para opinar sobre la política de tarifas y subsidios de la República Argentina? Eso sería una pérdida de soberanía. Ha quedado demostrado en los años de Néstor y Cristina que las políticas soberanas de energía, de tarifas, de subsidios, quizá no le hayan servido a los grandes fondos de inversión, pero sí le sirvieron a nuestro país para generar más de 5 millones de puestos de trabajo, para que el 100% de nuestros adultos mayores se pudiera jubilar, para nuestras trabajadoras y trabajadores que tuvieron el salario más alto de la región, para aquellas niñas y niños que se estaban formando y que el Estado acompañó esa formación no solo con el 6% del PBI invertido, sino también con computadoras para la alfabetización informática. ¿Quién es el Fondo Monetario que con sus 21 acuerdos anteriores arruinó una y otra vez la vida de la Argentina para opinar sobre nuestros subsidios, nuestras tarifas, nuestras políticas energéticas? Si cuando no opinó, Argentina pudo crecer con inclusión social, y cuando opinó una y otra vez, destruyó la vida de las argentinas y argentinos. Un punto para estar atentos, alertas, militantes: las famosas revisiones trimestrales. Es la política. Es la política. O alguien puede hacernos creer que el préstamo de 44.000 millones de dólares, algún técnico lo revisó. Siguiendo con la figura que mencionabas recién, Alberto Amado, vos me estás diciendo que esa espada de Damocles empezó a pendular y cada 3 meses vuelve a estar apuntándonos directamente a la cabeza. Las revisiones trimestrales van a tener que ver en definitiva con la soberanía, con la posibilidad de mejorar la vida de los argentinos. Las revisiones trimestrales, esas famosas misiones, las llaman misiones, ¿no? Misiones, sí. Hacen acordar a los que tenemos algunos años alegremente a Stanley, Lord Carnarvon, aquellos hombres vestidos con traje caqui y casco que andaban por los desiertos buscando civilizar al mundo. Sí. Claro, atrás de estas personas estaban los Leopoldo II, ¿no? Masacres más grandes detrás de la vida, por ejemplo, del pueblo del Congo. O las misiones evangelizadoras que llegaron a América para salvar a los indios con un nuevo credo, y si no te salvabas, bueno, ibas a la hoguera, ¿no es cierto? Eran ese tipo de misiones. Y erradicando la relación de los pueblos originarios con la tierra, exacto, con la Pachamama, con la madre tierra, para entrar en un mundo de depredación. Pero estas misiones, estas revisiones, no nos equivoquemos, no van a ser cuestiones técnicas, van a ser cuestiones político-mediáticas. Como dice Daniel Tonietti, los realities del FMI, donde convierten en figuras estelares a quienes vienen muchas veces a mentir sobre el cumplimiento o no de las metas. A los que nos ha tocado en épocas anteriores, a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner, participar de alguna de esas reuniones, sabemos que su objetivo es correr el arco, es confundir con la colaboración y la complicidad del aparato mediático central. Muchos nombres tristemente célebres de oscuros funcionarios que obtenían a través del sistema mediático más relevancia que los líderes populares de nuestro país. Esto también lo erradicó Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y lo reimplantó Macri cuando dijo que había que enamorarse de Christine Lagarde. Cuidado con las revisiones trimestrales, cuidado con los cambios de arco, no confiar en el circo de las misiones supuestamente técnicas que son eminentemente políticas. Okay. Esto busca cogobernar nuestro país, esto busca
limar la soberanía. Este es el esquema tardo-colonial. Un poco de tranquilidad en lo inmediato, dijo Alejandro Olmos. Nada que festejar, dijo Heller. El acuerdo es cumplible en el corto plazo, no a la larga, dijo Ricardo Aroskin. Teníamos la espada de Damocles sobre la cabeza, dijo el presidente. Se evitará una verdadera catástrofe en lo inmediato, dijo Axel Kicillof. La realidad es que no se resuelve ninguna cuestión de fondo. Necesitamos conocer la letra chica, necesitamos seguir trabajando, militando, diciendo las cosas, necesitamos seguir sosteniendo el frente de todos, pero al pan pan y al vino vino, y las cosas por su nombre. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio, Nagus. Así es, Amado.